Por otro lado, también tenemos lo que son los objetivos de la gestión de la memoria, ¿no? Ofrecer a cada proceso un espacio lógico propio, ¿sí? Proporcionar la protección entre los procesos. Claro, las zonas de memoria deben estar bien delimitadas para que ningún proceso se solape con otro, ¿sí? Permitir que los procesos compartan memoria. Esto es un poco peligroso porque hay procesos que están modificando datos en memoria RAM. Entonces, si algún proceso modifica datos, los otros procesos deberían entrar en una etapa de solo modo lectura de esas zonas de memoria, ¿no? Para evitar que haya solapamientos o mala interpretación de los datos. Finalmente, maximizar el rendimiento del sistema, es decir, que la memoria le sea suficiente en el mejor de los casos posible a todos los procesos que tienen que ejecutar. Esto, por supuesto, lo va a conseguir mediante algunas estrategias algorítmicas que justamente son las que vamos a estudiar. Eh, ¿Cuáles son los requisitos que necesita para poder administrar la memoria del sistema operativo? Vamos a nombrar algunas, ¿sí? Bueno, son en realidad varias, pero principalmente me voy a enfocar en protección, ¿sí? En un sistema con multiprogramación es necesario proteger el sistema operativo y los procesos de posibles accesos que puedan realizar los espacios de en los espacios de direcciones, ¿sí? Entonces, proteger qué espacios de direcciones le corresponden a un proceso y cuáles no, para evitar estos errores que pudieran ocasionar el que más de un proceso esté accediendo a una zona de memoria y modificando la información afectando al funcionamiento del uno y del otro, ¿no? También a la vez debe poder compartir en ciertas situaciones bajo supervisión y control del sistema operativo para que el espacio de memoria sea aprovechado lo mejor posible, ¿no? Y por otro lado, el sistema operativo debe encargarse de la organización lógica y también la organización física de lo que es la memoria, ¿ya? Cuando hablamos de organización lógica, recordemos que los programas de aplicación, cuando acceden a memoria, lo hacen a través de lo que llamamos nosotros direcciones de memoria lógica, ¿sí? Entonces, las direcciones de memoria lógica no son en el fondo las mismas que refieren a las direcciones de memoria física, ¿sí? Entonces, por esa razón, el sistema se debe encargar de organizar a la memoria de manera lógica y también de manera física, ¿sí? Básicamente debe existir cierta correspondencia entre el sistema operativo y el hardware al tratar los datos y de los programas a los usuarios de acuerdo a la lógica que ellos tengan, ¿sí? Si bien hay esta correspondencia entre la RAM, vamos a denominar entre comillas, lógica y la RAM física, debemos recordar que como la RAM física es un espacio de memoria limitado, el sistema operativo ha tenido que utilizar estrategias adicionales para que ese espacio limitado simule ser más de lo que realmente es. En este tema no lo vamos a analizar porque nos vamos a ajustar a asignación de memoria en espacios contiguos. En el siguiente tema es cuando vamos a empezar a analizar la memoria en espacios discontiguos y es ahí donde vamos a ver la organización lógica y la física, cómo es que varía, ¿listo? Por ahora vamos a contemplar nada más el hecho de que la organización lógica se la hace para que el sistema operativo pueda simular más memoria RAM física de la que realmente tiene, ¿no? Esto lo han logrado a través del tiempo, a través de diferentes simulaciones, ¿no? Eh, no sé si has escuchado hablar acerca de la memoria virtual, por ejemplo, en Windows hablamos mucho de la memoria virtual y en otros sistemas operativos hablamos de la memoria de intercambio o memoria swap. Ambas se refieren a lo mismo, ¿sí? Es una organización lógica de la memoria RAM en la cual se está intentando simular más memoria de la que realmente tiene, ¿ya? Esto lo vamos a potenciar en el siguiente capítulo, que es pues el que se encarga de esta parte. Bueno, cuando analizamos la RAM desde un punto de vista de software, es como un vector o array, ¿ya? En el examen que tuvimos sobre conceptos básicos de sistemas operativos, eh, o en plataforma, ha tenido que aparecer también una pregunta que siempre nos hacemos porque hay una mala interpretación sobre este tema, ¿no?
A nivel físico, la RAM puede estar con muchos módulos de memoria pegada a la placa madre de manera física, ¿sí? Es decir, yo puedo comprarme módulos de memoria RAM de 2 gigas o de 4 gigas y pensar y decir, tengo varios módulos de memoria RAM haciendo en total tantos gigas de memoria RAM, ¿sí? Pero en sistemas operativos, pese a que físicamente hay varios módulos, jamás vemos a la RAM como una suma de varios memorias RAM. En sistemas operativos denominamos a memoria RAM de manera singular, decimos la memoria RAM. Y esto es porque en el fondo, a pesar de que ser varios módulos independientes, a nivel del sistema operativo, todos ellos se dirán como una sola pila de espacio de memoria. Entonces aquí vemos esa pila que va desde una posición 0 hasta una posición max menos 1, suponiendo que el tamaño de la memoria era max, ¿sí? Max bytes en todo caso. Entonces, acá no podemos determinar si ese espacio es por varios módulos, por uno, por dos. Entonces, simplemente denominamos la RAM como lo que es. ¿Listo? La memoria RAM. Entonces, creo que estuvo en el examen también esa pregunta y bueno, ahora ya la podemos corregir. ¿Listo? Ahora, para acceder a las direcciones de memoria, podemos accederlo a través de la dirección que le corresponde. Aquí, por ejemplo, si decimos que esta memoria se llama RAM y yo quiero acceder a una determinada posición, yo diría la RAM en la posición 0, ¿sí? Ahora, en este caso está determinando el espacio total de la memoria RAM, que en todo caso, como va de 0 a más menos 1, sería max, ¿no? El tamaño total, ¿sí? Entonces, se dibuja normalmente de manera vertical a la RAM. Se puede acceder a ella por posiciones, ¿sí? A la hora de asignar valores, ¿no? Entonces, por eso cuando hablamos de la memoria RAM, decimos que el sistema operativo lo ve como un espacio de direcciones en las cuales él va a asignar en cada dirección determinado dato o determinada parte de instrucción, ¿sí? Una memoria un poquito más rápida que la memoria RAM viene a ser la famosa memoria caché. Es similar, pero normalmente esta viene incorporada en algunos dispositivos. Por ejemplo, en unos inicios eran los discos duros que venían con memoria caché, entonces, ¿por qué lo pusieron? Para agilizar sus procesos, ¿no? De lectura y grabado. Actualmente es más conocida la caché porque viene incorporada en el procesador para agilizar obviamente sus procesos internos, ¿no? Entonces, la característica principal es que es muy costosa y apenas hoy en día viene del tamaño de algunos megabytes, ¿no? El procesador, por ejemplo, trabaja con unos 20, 30 megabytes de memoria caché. Entonces, el objetivo para el cual está hecho es apoyar el proceso de respuesta o las velocidades de respuesta que van a tener estos componentes y por lo tanto no necesariamente va a ser un tamaño muy grande, ¿ya? Entonces, es más rápida y costosa que la memoria RAM, es cierto, pero los programas son traspasados de memoria principal al caché antes de su ejecución. Esa sería la razón por la cual diríamos que le apoya en sus procesos de velocidad, ¿sí? Entonces, si el procesador tiene una caché, debemos entender que los programas de aplicación que están interactuando con el procesador traspasarán primero las cosas de la memoria principal al caché antes de su ejecución, ¿no? O antes de su envío al procesador y viceversa, en sentido opuesto. Entonces, cuando hablamos de administración de la memoria, mm, si vamos a pensar en programar el comportamiento de la memoria RAM o vamos a analizar cómo trabaja este administrador, tendríamos que entender de que hay tres variables principalmente que necesitamos identificar. Si hablamos que M es la memoria total o el tamaño total de memoria, ¿sí? Men y Maxabel serían dos variables que indicarían el tamaño de memoria disponible, MenAvail, y el Maxabel, el máximo tamaño de memoria disponible, ¿ya? ¿A qué se refiere con esto? Si miramos en la gráfica en la derecha, tenemos una RAM
de 9 bytes, ¿no? Entonces, M sería el tamaño total de la memoria. Ahora, derivado de las asignaciones que ha recibido la memoria, los espacios de color han sido ya gastados por algún proceso. El proceso 1, P1 está utilizando dos espacios, la 0 y la 1, y el P2 el espacio 3. El haber, el hecho de que el proceso 2 se haya apropiado del espacio 3 o el sistema le haya asignado el espacio 3, ha hecho que esta RAM se seccione de alguna manera en dos partes, ¿no? Tenemos un trozo blanco encima de P2 y otro también debajo de P2. Entonces, como que le ha hecho un punto de división. Y eso ha hecho de que ahora exista la definición de memoria disponible. La memoria disponible es el total de memoria que tenemos libre en esta RAM. Si contamos los espacios, son 2, 4, 5. 5 bytes por este lado, más un byte por acá, serían 6 bytes de total de memoria disponible, ¿sí? Sin embargo, el tamaño máximo de memoria disponible sería solamente 5 bytes. Teóricamente, esto diríamos, bueno, no parece importante, pero esto sí le va a afectar sobre todo a esta estrategia de administración de memoria, porque recuerden que ahora estamos viendo administración de memoria contigua. Significa que nos interesa analizar la memoria o asignar espacios de memoria RAM que sean contiguos. Entonces, si viene, por ejemplo, un proceso 3 que necesita un espacio de 2 direcciones de memoria para poder trabajar, fíjense que este espacio de aquí no lo va a poder utilizar porque no tiene dos espacios contiguos. O a la fuerza se va a tener que venir y meter por acá, ¿no? En el tamaño más grande. Y así, de esa manera, los procesos pueden ir metiéndose en estos espacios. Entonces, el problema tal vez va a surgir cuando haya sucedido, mira, que todo esto, el 4, 5, 6 y 7, se hayan llenado, estén todo lleno, y de repente le viene un proceso X y diga que necesita dos espacios. Como de 4 a 7 ya está ocupado, entonces lo único libre que va a quedar es el 2 y el 8. Entonces, este proceso que va a venir a quererse meter a RAM va a buscar si hay espacio disponible, el administrador de memoria va a buscar el espacio disponible para el proceso y va a decir cuál es el max avail y va a determinar que el max avail, el tamaño máximo disponible es de 1 porque los dos pedacitos que le tocó, cada uno es de 1, ¿sí? Entonces él va a decir, el max avail es de 1 y el main avail, ¿cuál es el total de memoria disponible? Va a decir, tengo uno por aquí y uno por acá. Entonces él va a decir, el main avail es 2, pero el max avail es 1. Entonces ahí es donde él va a decir, aquí hay lo que llamamos nosotros fragmentación externa dentro de la memoria RAM. ¿Y qué significa la fragmentación externa? Significa que el total de memoria, el main avail, ¿sí? El main avail es suficiente para el nuevo proceso, ¿sí? Porque fíjate que acá tenía uno y acá tenía uno, entonces uno y uno son dos, es disponible. Ok, sin embargo, el espacio disponible no es contiguo, ¿sí? Este está por acá y este por acá. Entonces, como no es contiguo, el sistema va a responder, no hay espacio suficiente para ese proceso. Entonces, llamamos a esto fragmentación externa. ¿Cuándo hay fragmentación externa? Principalmente es cuando el max avail es diferente del main avail. Es que la diferencia de los dos indica que hay esto, ¿no? Hay un pedazo por un lado y otro pedazo por otro lado. Al no ser contiguos, entonces decimos que hay fragmentación externa y eso le ocasiona problemas a este administrador de memoria, ¿sí? Entonces, esos análisis son bien interesantes porque la gran interrogante es ahora, ¿qué va a hacer el sistema? Antiguamente, los primeros sistemas operativos que fueron diseñados para la multiprogramación, recordemos que esto no fue siempre, si hablamos de cuándo aparecieron los sistemas multiprogramados, vamos a decir que fue en la tercera generación de computadores, ¿no? Porque en la segunda eran todos monoprogramación y en la tercera generación recién inician los sistemas operativos orientados a multiprogramación, significa que soportaban al menos dos, tres o algunos programas funcionando o ejecutándose en paralelo. Entonces, los primeros sistemas operativos de multiprogramación estaban diseñados para estar asignando memoria
de espacios de memoria en forma contigua a los procesos que necesitaban memoria. Y, ¿sabe? En esta época, por ejemplo, uno cuando subía, ejecutaba muchos programas, de repente después del tercero nos salía un mensaje en pantalla que decía, no hay espacio de RAM suficiente. Cierre algún programa e intente otra vez. Entonces, el usuario era el encargado de decidir qué programa iba a cerrar o sacrificar para que en esa zona, esperemos que en esa zona de memoria se pueda alojar el nuevo programa que el usuario necesitaba, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos decir de que si bien en esta época todo el mundo entendía que la RAM era limitada y se podía acabar, el problema era que el usuario tenía mucho inconveniente en tener que estar adivinando, ¿sí? Qué espacio o qué programa cerrar para que se libere el espacio suficiente para el nuevo programa que necesitaba abrir, ¿no? Teóricamente, la mayoría de los usuarios podían identificar el hecho de que si necesitaban abrir un programa grande, entonces necesitaba cerrar un programa grande también, ¿no? Entonces, eso es algo que los usuarios al final se terminaban dando cuenta, ¿no? Bueno, va por este tema, entonces, el tema de cómo estaba funcionando este tipo de administración, ¿no? Entonces, la RAM se fragmenta, sí, solo sí, el MenAvail es diferente del MaxAvail, ¿sí? En la práctica, esto se refiere a que existen dos o más áreas libres en memoria RAM. En ocasiones debe referirse el grado de fragmentación. eh, Esto consiste en el total de áreas libres encontradas o cantidad de particiones libres que se han encontrado, ¿no? Entonces, el grado de fragmentación no es tampoco difícil de identificar. En esta gráfica, donde vemos que la memoria RAM está ocupando los espacios de memoria que están de color y el total de memoria es 9 bytes, estamos preguntando si hay fragmentación o no la hay. ¿Qué dices? ¿Hay Perdón, ¿me puede repetir la última pregunta? Si en esta gráfica que ves en pantalla, la memoria RAM, ¿ok? Aquí está la RAM, ¿hay fragmentación o no la hay? No, no hay. No hay, muy bien. Puesto que solamente se ve una partición en blanco, ¿sí? Muy bien. Y Sí, aparte, el MenAvail es distinto del Mexaavail, no. El MenAvail, total de es memoria el mismo. disponible, ¿no? Correcto. Es todo Sí, sí, esto idéntico al Maxaavail, que es el máximo de memoria disponible. Perfecto, muy bien. correcto. Ok, entonces la respuesta es que no había fragmentación. Entonces, el sistema operativo, en el fondo, ha de utilizar lo que nosotros llamamos un monitor residente para administrar a la memoria RAM. Este monitor en Windows, las versiones de sistemas operativos de Windows, no ocupan tanto espacio en promedio o están llegando a ocupar 1 MB nada más de espacio. ¿Por qué es importante el monitor? Porque a veces no lo notamos en realidad y puede ser que lo veamos incluso como que está gastando espacio en memoria RAM, aunque no es mucho, pero no sabemos cuál es la funcionalidad que tiene este monitor. Este monitor es la parte del sistema operativo que se encarga de administrar la memoria RAM junto con el administrador, ¿ya? Entonces, es la parte del administrador de RAM que siempre está cargado en memoria RAM, diríamos nosotros, para que poder controlar los procesos de asignación de espacios en memoria RAM, ¿ya? Entonces, si el monitor está en memoria RAM gastando este pequeño espacio, debemos asumir que jamás nunca la memoria RAM realmente va a estar vacía, ya que al menos lo tiene al monitor cargado en memoria RAM. Ahora, el monitor varía de acuerdo a la versión del sistema operativo, ¿no? Linux y Unix lo manejan muy similar, pero en todo caso, para Windows es simplemente la esencia de lo que es el administrador de memoria, lo que corresponde al monitor, ¿sí? Ahora, el monitor básicamente contempla principalmente algunas cosas, ¿no? Como por ejemplo eh, el planificador de procesos, el mismo kernel del sistema operativo
Y algunos administradores específicos, como el administrador de dispositivos, que el sistema operativo inclusive puede incorporar dentro de este componente, ¿ya? Entonces, en pocas palabras, si bien el monitor corresponde a lo que es la parte de la memoria RAM, eh, en general, de acuerdo a la teoría que vemos en los libros, cuando hablan de cómo es la estructura de un sistema operativo, debemos entender que en memoria RAM no solamente va a estar este monitor, sino también, inclusive, vamos a encontrar al planificador de procesos, o lo que es la parte esencial del planificador de procesos, que no va todo, y alguno que otro administrador, como el administrador de dispositivos, o en todo caso el mismo kernel del sistema operativo. De hecho, nos animamos siempre a decir que la parte del sistema operativo que siempre va en memoria RAM es justamente el kernel del sistema. ¿Y qué es el kernel del sistema operativo? Es el núcleo del sistema operativo. Es la esencia del mismo, es la parte que sí o sí necesita estar en RAM para que el sistema pueda empezar el monitoreo de lo que es la administración de los recursos, ¿ya? Entonces, no sé si en algún lado has visto, pero es muy común los mensajes que salen cuando hay una falla del núcleo del sistema. Y el sistema operativo tiende a sacar un mensaje en pantalla negra porque cuando falla el kernel, el sistema no sube. Entonces, en la pantalla negra, cuando intenta el sistema subir, sale un mensaje que dice error del kernel, ta, 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 ta. Entonces, y se queda en una pantalla negra. Eso significa que ha fallado el núcleo del sistema y que por lo tanto no puede subir el escritorio ni ninguna otra aplicación dependiente del sistema, ¿no? Se queda en pantalla negra si hay una falla de kernel porque sin él no puede trabajar, ¿sí? Bueno, entonces aquí vemos que la asignación contigua eh, se aplicó a los inicios de lo que es la administración de memoria para la multiprogramación, ¿ya? Más adelante, cuando estemos estudiando el siguiente tema, vamos a ver el otro tipo de administración, que es la administración no contigua, en la cual ya uno o varios procesos pueden estar en varias áreas de memoria RAM, ¿sí? Entonces, si vemos estas dos gráficas, ¿ya? Acá, por ejemplo, en la gráfica 1, tengo a la RAM con su proceso 1 en dos zonas de memoria y su proceso 2 en estas dos zonas de memoria, ¿no? Ahora, en esta RAM ya hay fragmentación, ¿verdad? Externa, puntualmente fragmentación externa, porque el max avail, ¿sí? En este caso sería 2 nada más, ¿sí? Y el main avail, el total de memoria, sería 4. Entonces hay una eterna de fragmentación externa en este lado. ¿Qué pasa en nuestra otra estrategia? Vemos que al proceso 1 entró en estos dos zonas de memoria, el proceso 2 en las siguientes dos zonas de memoria, y que en el espacio de dirección 5 otra vez, el proceso 1 entró como el otro pedacito que le faltaba, porque en esta otra estrategia los procesos suben por partes, por si acaso. Normalmente el sistema operativo nunca va a tener el espacio suficiente en memoria RAM para subir los procesos completos. Entonces, asumimos que cuando hay un proceso en ejecución pequeño, claro, cabe en unas zonas de memoria, pero a veces es demasiado grande. Entonces, el sistema operativo normalmente no lo sube completo. Y es por eso que estás viendo, subió un pedazo y de repente estuvo trabajando y luego subió este otro pedazo de proceso 2 y luego más adelante, derivado del comportamiento de la aplicación a la cual corresponde el proceso, el sistema vio la necesidad de llevar a memoria RAM física el otro proceso, la otra parte del proceso 1 que le faltaba. Entonces, si aquí uno mira, el proceso 1 está un pedazo por acá y el otro pedazo por acá. Esa forma no es admitida en esta estrategia contigua, pero en la estrategia no contigua es posible ya llevar procesos a memoria en espacios dispersos de una memoria RAM. La gran ventaja de esta estrategia va a ser, por supuesto, el hecho de que eh, no va a tener el problema de que el espacio no es, el espacio en total sea disponible, pero en contiguo no lo sea, ¿no? Entonces, si vamos por el tema de que en esta primer gráfica
se necesitaba subir la otra parte del proceso uno. Por suerte aquí tiene un espacio para poder aumentar y subir el pedazo que le falta. Pero si este espacio estuviera en uso, diríamos que por el método contiguo el proceso P1 no va a poder continuar. ¿Por qué? Porque no hay un espacio contiguo para poder trabajar. ¿Listo? Bueno, ahora hay un tema, ¿no? En el método contiguo, normalmente, como es la primera estrategia de memoria, de administración de memoria para la multiprogramación, ¿ya? Los procesos solían subir a memoria RAM completos. No sucedía lo que estamos viendo en esta otra estrategia. Es decir, que cuando el sistema quería ejecutar un programa, normalmente lo que se veía es que el programa completo iba a memoria RAM, ¿sí? Entonces, si entraba un programa y el programa necesitaba tres espacios de direcciones, entonces aquí, por ejemplo, lo va a rechazar porque no tiene tres espacios de direcciones contiguos, ¿sí? Cosa que en la estrategia no contigua, lo único que le interesa es si en total el main avail es 3, entonces él sabe que entra en memoria RAM porque puede ir a espacios que están dispersos. Sin embargo, en esta memoria RAM, fíjate que a pesar de que se utiliza espacios dispersos, si yo necesito subir un programa que necesita un espacio de 3 direcciones en este momento, no tiene 3 direcciones disponibles, solo tiene 2. Entonces, a pesar de que el método no contiguo utiliza la memoria RAM de manera dispersa para poder asignar los procesos, también va a tener el problema que tenemos actualmente en la estrategia contigua. ¿Y cuál es ese problema? Que la RAM nunca es suficiente para tantos procesos que tiene que ejecutar, ¿sí? Entonces, eso significa que ellos, de todas maneras, pese a que están en esta estrategia o en la otra estrategia, siempre tienen que ir buscando cómo acrecentar o simular más memoria de la que realmente tiene, ¿ya? Entonces, para la estrategia de memoria contigua, ¿sí? En realidad existen 3 algoritmos de asignación del espacio. Y estos 3 algoritmos son fáciles de recordar, ¿ya? Porque no hay otra forma en que lo pueda hacer, ¿sí? Vamos con el primero. Esta estrategia se llama el primer ajuste. El primer ajuste significa que el sistema, a partir de donde está el apuntador de memoria RAM, para abajo va a empezar a buscar el espacio contiguo suficiente para albergar al nuevo proceso en ejecución, ¿sí? Entonces, primer ajuste significa que él va a empezar desde donde está el apuntador para adelante a buscar el espacio en el cual pueda caber. En el primero que encuentre, ahí se va a meter, ¿sí? Es decir, que no le importa si el primer espacio que encontró era demasiado grande, ¿no? No importa eso. Lo que importa es, primero que encuentre, ahí se mete el proceso. Entonces, la ventaja de este método es que es muy rápido, ¿no? Porque no anda buscando dónde caber, sino cabe, listo, ahí se mete. ¿Listo? Ok, entonces, hay otra estrategia que le llamamos mejor ajuste. Una mejora al primer ajuste, entre comillas, porque el mejor ajuste lo que busca es el espacio en el cual pueda entrar y desperdicie el menor tamaño posible, ¿sí? Básicamente, para encontrar el mejor ajuste, el sistema va a tener que recorrerla toda la RAM y escoger de los espacios o los huecos que tenga el huequito en el que pueda caber y el espacio que va a sobrar sea el menor posible porque en teoría se va a desperdiciar ese pequeño pedazo, ¿no? Es probable que ningún otro proceso pueda meterse ahí porque tal vez es muy chiquito. Entonces, la estrategia de mejor ajuste busca meter en el espacio más pequeño en el cual pueda caber el proceso, ¿sí? Entonces, la idea es desperdiciar el menor espacio posible. Por el otro lado, tenemos la estrategia de peor ajuste, que no necesariamente es malo, ¿sí? La estrategia de peor ajuste, a diferencia del mejor ajuste, miren, trata de barrer toda la memoria RAM, encontrar algún espacio donde él cabe, en el cual cabe y el espacio que va a quedar desperdiciado, que no va a poder ocupar, sea el más grande posible. Recuerda que en el mejor ajuste buscábamos que el espacio que sobre sea lo menor posible. Ahora en el peor ajuste dice que el espacio que sobre sea el más grande posible. Y yo digo, no tiene lógica. Tiene lógica. ¿Por qué?
En la estrategia de mejor ajuste, si siempre metemos los procesos en los espacios donde cabe apenitas y casi entra y desperdicia un mínimo de espacio, va a quedar un hueco tan chiquitito, ¿sí? O un espacio tan pequeñito que es probable que sea muy difícil que más adelante encuentre un proceso pequeñito que entre en ese espacio. Entonces, la probabilidad de llenar espacios pequeños es muy poca. Sin embargo, en la estrategia de peor ajuste, al haber metido el proceso en el lugar donde más grande espacio me sobra, de seguro que hay alta probabilidad que más adelante ese espacio pueda ser utilizado por otro proceso porque es un espacio, en teoría, grande, ¿sí? Entonces, la ventaja del peor ajuste es que el espacio que le va a sobrar probablemente sea utilizado por otro proceso, mientras que en el mejor ajuste, el espacio que vaya a sobrar, muy poco probable que vaya a ser utilizado porque tendríamos que esperar que los procesos sean siempre muy pequeños y quepan en ese lugar, ¿sí? Entonces ahí están las dos estrategias que se pueden utilizar para la asignación de memoria. Derivado de esto tenemos algunas preguntas, ¿no? A ver, ¿se considera almacenamiento secundario o auxiliar al soportado en discos, memoria principal o memoria caché? ¿Qué me dices? El almacenamiento. Claro. Ok, dime. Bien, más secundario, Puedo esclarecer. El almacenamiento secundario se refiere normalmente al almacenamiento en espacios de memoria grandes, ¿ya? Donde la información reside a largo plazo. ¿Listo? Entonces, ¿en qué en medios de almacenamiento? discos. En discos, correcto. Discos y no memoria principal, ¿ya? De hecho, Ajá. memoria principal nada que ver con almacenamiento secundario, ¿sí? Memoria caché, recuerda que es para agilizar los procesos de algunos dispositivos, porque la memoria RAM normalmente va a enviar primero la instrucción ahí y luego al dispositivo, ¿cierto? Entonces, la respuesta aquí es los discos. Ahora vamos con la caché. La caché o memoria de alta velocidad, porque es más rápida que la RAM, bueno, que posee las siguientes características. ¿Cuáles son? Impone al sistema un nivel más rápido de traspaso. Ese está interesante. Los programas de memoria caché ejecutan mucho más rápido que memoria principal, es más lenta y costosa que la memoria principal. De estas dos, ¿cuáles te parece que son las respuestas? La segunda, que ejecuta mucho más rápido. Sí, ¿Puede en ser? realidad, correcto. En realidad una caché ejecuta mucho más rápido que una memoria principal, es una de las Ajá. respuestas, pero también impone al sistema un nivel de traspaso más rápido en el fondo, ¿no? O sea, recuerda que lo aumentaron para agilizarle los procesos entre el dispositivo y la interacción con la memoria RAM, ¿sí? Entonces ahí está la funcionalidad de la caché. Entonces, veamos cómo va la asignación contigua simple, ¿ya? Con un monitor residente. Significa un monitor que está siempre en memoria RAM, ¿sí? Bueno, primero, como no hemos estudiado en los sistemas de administración de memoria, monoprogramación, eh, vamos a más o menos mencionar, ¿no? O sea, en un entorno monoprogramado, el sistema operativo va a atender a un solo programa en ejecución. Dice, la memoria se divide en tres áreas, ¿ya? Comúnmente el sistema operativo se ubica en la zona baja de memoria, en la parte inferior, y cerca del vector de interrupción. A veces se usa un mecanismo primitivo de protección para evitar que se modifique la zona del sistema operativo. Entonces, eso dependerá bueno, de la versión que había, pero sin embargo, nosotros vamos a considerar que en un entorno monoprogramado, la RAM se secciona en tres partes. Una de ellas es donde va el sistema operativo en la parte inferior, ¿sí? Ahí está. En este caso, como está volcado de cero para adelante, estamos viendo que está en la zona alta, ¿ya? Normalmente va abajo, quiere decir en esta zona de abajo, ¿ya? Pero acá también podemos ver en esta gráfica, por ejemplo, nos los pusieron en la zona alta, en la zona inicial. Entonces, acá habla de un registro de barrera. Esta zona sería el registro de barrera.
para evitar de que alguna aplicación de usuario se aloje o intente hacer cambios en la zona del sistema operativo. Entonces, cuando hablamos de un monitor residente, hablamos de que este espacio está utilizado justamente por ese monitor, ¿ya? Entonces, tiene como un registro especial o una dirección en la memoria RAM que hace la raya, ¿no? Diciendo, a partir de acá para arriba, nadie toca. Y el usuario puede hacer uso de diferentes direcciones para abajo, o más bien de los programas de aplicación o el programa de aplicación que el usuario vaya a ejecutar se va a alojar en la zona que está debajo del sistema, lo cual va a ocasionar de que aparezca un tercer pedazo, que es la zona libre o sin utilizar. En entornos monoprogramados, entonces, cuando hablábamos de que un solo programa podía ejecutarse en memoria, no necesariamente significaba de que no había memoria suficiente para otro programa. Estábamos hablando más bien de que el sistema operativo no tenía la capacidad de poder atender en memoria a más de un programa en ejecución. Y era porque era la primera etapa, ¿no? de sistemas operativos. No habían todavía preparado al sistema o la administración de memoria para que pueda administrarse más de un programa en esta zona libre, ¿no? Y no era entonces porque no había espacio, era más que todo porque el sistema no lo podía hacer, ¿sí? Ahora, ese Fence Register básicamente hace de límite, ¿no? Entre el sistema operativo y la zona para que el programa de aplicación pueda recibir espacios de direcciones, ¿ya? Entonces, claro, para poder el sistema controlar los accesos, normalmente se basaba en algunas estrategias, como por ejemplo hacer lo que llama aquí, ¿no? Un trap o excepción, que cuando algún programa intentaba acceder a una zona que no le correspondía, el sistema hacía la excepción o declaraba un error, ¿no? para, ev- para evitar de que la aplicación llegue hacia la zona prohibida del sistema operativo, ¿no? Entonces, era en realidad una estrategia realmente muy sencilla, porque si lo vemos desde el algoritmo desde este punto de vista, eh, tendríamos que el procesador, por un lado, utiliza o envía direcciones de memoria a las cuales hay que acceder. Entonces, el FR sería el límite, ¿no? De memoria a la cual se debe acceder. Entonces, cuando el procesador enviaba una dirección de memoria para acceder, el sistema decía si esa dirección era mayor o igual que eh, el registro de defensa que tenía, la dirección del registro de defensa. Si era mayor o igual, entonces le daba la posibilidad de darle una dirección lógica en memoria RAM para que le asigne la dirección física que en realidad le correspondía y poder identificar dónde estaba en memoria RAM. ¿Por qué habla de dirección lógica y dirección física? Los programas de aplicación trabajan con direcciones lógicas. En realidad, esas direcciones lógicas tienen que ser transformadas a lo que es la dirección física para realmente y efectivamente acceder a la zona de memoria RAM, ¿sí? Ahora, en caso que esa dirección sea menor que el registro de defensa, la dirección sea mucho menor, ese quiere decir que está queriendo intentar acceder de manera equivocada a la zona del sistema operativo. Entonces aquí hacía un trap o protección que básicamente se resume a una excepción. Una excepción es cuando se detecta un error y se lo detiene, ¿no? Para evitar que avance y acceda a esa zona de memoria, ¿no? Entonces, el valor del registro básicamente es estático y no variaba, ¿no? Estaba definido en el momento que arrancaba el sistema. Todo el tiempo que se ejecutaba, este era un valor básicamente constante y podía, solamente con este dato de cuál era la dirección de defensa, se podía controlar que ningún programa equivocadamente pueda llegar a el sistema operativo eh, para modificar, ¿no? Zonas que él necesita controlar para poder funcionar, ¿sí? Entonces, ese sería básicamente cómo funcionaba de manera sencilla el sistema operativo monoprogramado. La principal ventaja puede ser la simplicidad, o sea, no hay otra, ¿no?
Era muy fácil, era solamente un programa y lo único que había que vigilar es que no se pase del límite que era el sistema operativo, ¿no? Eh, Era fácil de administrar, era simple, no tendrías que controlar muchas cosas, viste que simple pregunta podía hacer o evitar de que acceda a zonas prohibidas y no había más, ¿no? No había el problema de hoy en día, que tenés muchos programas en memoria RAM y que hay direcciones que son de un programa y hay direcciones que son de otro programa. Y es más, hay direcciones de memoria que pueden estar compartidas por uno y otro proceso. Entonces ahí tiene que el sistema ser un poquito más inteligente a la hora de darle permiso a un programa de hacer modificaciones en determinados espacios de memoria o bloquearle a un programa el acceso a ese espacio de memoria, ¿no? Entonces, la desventaja principal, pues, es el usuario el que lo veía, ¿no? Porque primero, no podías ejecutar más que un programa a la vez. Si necesitabas un segundo programa, tenías que cerrar ese programa para que suba el nuevo programa a ese espacio de direcciones disponibles, ¿no? Entonces, principalmente eso, y el hecho, ¿no?, de que la RAM nunca estaba usada al 100%, ¿no? Podía tener en esta época, no sé, vamos a decir unos 128 megas de memoria RAM y mi programa tal vez estaba utilizando apenas 32 megas o 60 megas y jamás utilizaba el total, entonces no había un máximo de uso de memoria RAM. Como te comento, esto es una administración de la primera etapa, entonces eso significa pues que no era tan complicado. Am, Ahora vamos a avanzar un poquito en el tema de la asignación contigua múltiple. Hace un momento vimos el entorno monoprogramado, había un solo programa en ejecución, pero ahora estamos avanzando un poquito más, digamos, pisando la tercera generación, vamos a decir, cuando empiezan a aparecer los sistemas operativos multiprogramados, en los cuales el sistema puede atender a al menos dos, tres o más programas a la vez. No tantos, no eran muchos, pero sí ya podíamos hablar de multiprogramación, ¿sí? Entonces, en el entorno multiprogramado, la memoria RAM ahora se ve seccionada en muchos pedazos. Entonces, inicialmente, este seccionamiento de la memoria RAM, ojo, era incluso de manera fija. ¿Qué significaba de manera fija? Significaba que al arrancar el sistema se alojaba en la zona de memoria RAM, la alta o la baja, vamos a decir, identificaba el registro de defensa, ¿sí? Para proteger al sistema operativo de los demás programas. Y luego de que determinaba el registro base, seccionaba, ojo, sin que haya ejecutado ningún programa, seccionaba en partes de diferentes tamaños a la memoria RAM, ¿sí? Entonces, ¿para qué lo dividía en diferentes tamaños? Porque la estrategia que tenía era decir, cuando quería un programa subir, decía en qué pedazo cabe mejor y lo ponía en el pedazo donde mejor cabría. Su estrategia era esa, ¿dónde cabe mejor? Y lo metía ahí. Entonces, el tema es que no podía adivinar con exactitud, ¿no? Qué tamaños procesos o programas iban a estar ejecutándose. Entonces, si no podía determinar, es probable que la mayor parte del tiempo el sistema estaba desperdiciando el tamaño de memoria RAM, ¿sí? ¿Por qué? Porque él, antes de que ejecute el usuario programas, ya dividía la RAM de manera fija en tres pedazos, de tal manera que no solo tres, algunos pedazos, o sea, depende de la estrategia que utilizaba cada sistema, ¿no? Suponiendo que lo hubiera partido en tres pedazos de diferentes tamaños, la estrategia iba a ser subir a cada pedazo un programa de aplicación y que si las particiones eran de tres, en máximo podía ejecutar tres programas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esa era la estrategia inicial, bastante sencilla, ¿listo? Veamos la que está en la gráfica. Bueno, acá está, por ejemplo, mencionando de que el sistema operativo está subido y que lo más probable es que la memoria RAM se declaraba toda libre, ¿sí? Por eso es que estamos viendo esta estrategia. Se declaraba toda libre y de repente subió un proceso, ¿no? Un programa P1, ¿sí? Y este programa P1 utilizaba un espacio de memoria. Bueno, aquí estábamos viendo que está ocupando este espacio. Y luego de repente subía un programa 2. Ojo que aquí también sucedía lo siguiente. Al subir un programa, el sistema tenía que marcarlo, su famoso registro de base, ¿sí? El registro de base para ese programa para evitar que otro programa invada la zona de ese proceso,
¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, como el proceso 2 quedó como al medio, ¿sí? Quedó al medio del, vamos a decir, de un espacio libre con otro espacio libre. Entonces aquí está esclareciendo que no solamente necesitaba un registro base eh, para poder limitar su espacio, como el sistema operativo, ¿no? Porque el sistema operativo solo tenía un registro base que estaba en esta zona, porque esta zona obviamente nadie accedía a la zona inicial. Entonces, un proceso que está alojándose debajo del sistema operativo, como aquí hay un registro de base para el sistema operativo, este necesitaba un registro de base para limitar que otro proceso acceda a su zona. Ahora, si el proceso estaba en esta situación, como en P2, donde quedaba zona libre arriba, zona libre abajo, el sistema estaba obligado a determinar un registro base encima de la zona donde estaba en memoria RAM y otro registro base debajo eh, de, de la última dirección de memoria en la que se encontraba en memoria RAM. Esto a fin de protegerlo de los accesos por la parte superior o la parte inferior, ¿no? Ahora, eh, esto nada más se está esclareciendo, ¿sí? Entonces, cada proceso o cada partición, vamos a decir, que él definía, en el fondo iba a tener que tener determinado esa partición, su registro base inicial y su registro base final, ¿sí? Porque si no, no podía controlar los límites que tenían las particiones en memoria RAM. ¿Listo? Entonces, esas barreras eran súper importantes. Entonces, para comprender un poquito, cuando un proceso se carga en memoria RAM, queda determinada su dirección absoluta. Ahora, ¿por qué dice eso? Vamos a ver aquí un minuto, ¿ok? Ah, no, no pusimos la gráfica, entonces lo vamos a explicar. Pensé que la habíamos graficado. Ok, entonces, cuando un proceso puede ocupar particiones diferentes, significa que va a utilizar direcciones diferentes en memoria RAM. A esas direcciones le llamamos direcciones absolutas en memoria RAM durante su ejecución, ¿ya? Si recordamos el gráfico anterior, por ejemplo, el proceso 2 aquí se alojó en esta zona y eso va a hacer de que el sistema automáticamente defina que este proceso está entre las direcciones de memoria que están entre quienes, entre su registro base inicial y su registro base final. Entonces se sabe que este proceso solo se puede mover en este espacio de direcciones. Lo demás lo tiene bloqueado. A eso se refiere. Entonces, también la compactación causaría que un programa ocupe particiones diferentes, lo cual significa direcciones absolutas de memoria. ¿A qué se refiere con esto de la compactación? Voy a volver al gráfico. La compactación significa que en determinado momento el sistema operativo se daba cuenta, por ejemplo, que tenía esta situación, de que la memoria RAM estaba muy particionada. Fíjate que aquí hay un pedazo y aquí hay otro pedazo. Eso significa que está muy pedaceada. Entonces, para poder solucionar este problema de que está muy pedaceada y evitar de que venga un proceso y no entre aquí y tampoco entre aquí, procedía a lo que se llama compactación de memoria RAM. Normalmente esto le llamamos nosotros defragmentación de la memoria RAM. ¿En qué consistía? En movía todo este proceso, por eso habla de divisiones absolutas, las movía de tal manera que estaría ocupando la parte superior, ¿sí? Ocupando este espacio y seguramente una parte más, porque este espacio es muy grande, ¿sí? De tal manera de que el espacio libre quedaba como una sola masa y no pedaceado como estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, la compactación significaba mover en memoria RAM a los procesos de tal manera de que el espacio disponible se veía como uno solo y evitar que el maxabel sea diferente del megabel, es decir, evitar lo que se llama la fragmentación, ¿ya? Entonces, normalmente hablamos, cuando hablamos de espacios de direcciones en memoria RAM, hablamos de las direcciones lógicas eh, y por otro lado, las direcciones relativas, ¿no? La dirección lógica hace referencia a posiciones de memoria independiente del lugar físico en el cual se encuentra en ese momento, ¿sí? La dirección lógica siempre debe traducirse a dirección física. Ahora, hay un tema que lo vamos a analizar más adelante en el siguiente capítulo que es muy importante.
Las aplicaciones, en el fondo, trabajan con direcciones de memoria lógica, ¿sí? ¿Por qué se ha determinado esto? Justamente por este problema. Las direcciones físicas suelen tener que modificarse. ¿Por qué? Porque si en algún momento el sistema tiene que mover a los procesos porque pues la memoria se ha fragmentado, entonces lo que el sistema va a hacer es moverlo físicamente en las direcciones físicas, ¿no? Entonces los programas de aplicación no tendrían por qué estar averiguando en qué dirección física actualmente reside cierto proceso. Entonces, para evitar el problema de que el programa tenga que, al momento de interactuar con la RAM, tenga que actualizar también sus direcciones, la regla dice que los programas trabajan siempre con direcciones de memoria lógica, las cuales, una vez asignadas, son absolutas. Sin embargo, por otro lado, las direcciones en memoria física, vamos a decir que son relativas. ¿Por qué? Porque pueden modificarse derivado de la administración que el sistema tiene que hacer de la memoria RAM, ¿sí? Entonces, normalmente las direcciones físicas las maneja internamente, ¿sí? Es decir, que el administrador de memoria trabaja directamente con memorias físicas y cuando un programa necesita acceder a memoria RAM, el programa en realidad lo que va a manejar es dirección lógica. Entonces, el administrador de memoria RAM tiene una parte de él específicamente para traducirle a los programas de aplicación los espacios de direcciones lógicos en espacios de direcciones físicos para que efectivamente acceda a la zona de memoria que él requiere, ¿sí? Entonces, aquí está un poquito cómo funciona lo que es el tema de la administración o lo que es las asignaciones de memoria o cómo es que trabaja el tema de la dirección física y la dirección lógica. Vamos a empezar. Para que esto funcione, el administrador de memoria necesita un poquito de hardware. Ese hardware que es necesario para que pueda funcionar le conocemos con el nombre de el MMMU, que es el Managed Memory Unit, ¿sí? Unidad de administración de memoria, ¿ya? Entonces, el registro base, vamos a ubicarlo al registro base, contiene el valor de la menor dirección física, ¿sí? Entonces, el registro base, recuerde que es el límite, vamos a decirle el límite inferior. Por eso es que dice acá que tiene la dirección del valor menor en memoria física. Ahora, este registro límite contiene, ok, el registro base tiene la dirección menor, ¿sí? Y el registro límite, vamos a decir límite superior, contiene el mayor valor del intervalo de direcciones lógicas, ¿sí? Entonces, con el registro base y límite, el base es como el registro de límite inferior y el límite es el registro de límite superior, ¿ya? Entonces, básicamente se refiere al registro inferior y el registro superior, ¿ya? Entonces, con el registro base y límite, cada una de las direcciones lógicas debe ser menor o igual al registro límite, porque ese es el máximo lugar al cual se debe acceder, y mayor o igual al registro base. ¿Por qué mayor o igual al registro base? Porque el registro base es el más chiquito. Recuerda que el registro base es el límite inferior y el registro límite que le llama en esta gráfica es el superior. ¿Listo? Entonces, para relocalizar dinámicamente una dirección lógica, hay que sumarle, dice, el valor del registro base y esta dirección relocalizada se enviará a memoria. Ok, vemos este paso. El CPU está manejando la dirección. Viene la dirección del CPU y esa dirección preguntamos. ¿La dirección que está viniendo es mayor o igual que el registro base? ¿Es mayor o igual que el registro base? El registro base era el menor, ¿verdad? Si esta dirección es superior o es igual al registro base, quiere decir que la dirección está correcta. Una segunda revisión que necesito hacer es que esa dirección que vino por acá sea también menor ahora o igual que el registro límite, es decir, que el límite superior. Si esto es verdad, significa que la dirección que entró está entre el registro base
y el registro límite, es decir, que la dirección es válida. Por lo tanto, él puede continuar, ¿no? Podemos atrapar esta dirección, vamos a decirle lógica, y vamos a hacer la operación de transformación, ¿sí? A lo que llamamos dirección física. Y con ello, él va a poder acceder realmente a memoria principal porque ya tiene la dirección física que le corresponde en memoria principal. Si en algún caso fallara, ya sea que la dirección no es mayor o igual o la dirección no es menor o igual que el registro límite, va a caer en una excepción y no va a continuar. Esto significa que cae en una falla, se informa de la falla y no continúa para adelante, ¿sí? Entonces, a diferencia de lo que vimos anteriormente, donde simplemente se preguntaba por el registro base, ¿sí? Ahora tendremos que preguntar también por el registro límite, entre comillas, el registro de límite superior que tiene disponible para que podamos decir que la dirección entró en este rango. ¿Cuál es el rango disponible? Registro base y registro límite, ¿ya? Entonces, vamos a decir que el registro base tiene las direcciones de comienzo del proceso. El registro límite tiene las direcciones del final del proceso, ¿sí? Estos valores se asignan cuando el proceso se carga o cuando se hace el intercambio en memoria, ¿sí? Entonces, por ahora, entendamos de que ni bien el proceso quiere subir, el sistema lo aloja en memoria y determina para ese proceso cuál va a ser su RB, registro base, y cuál va a ser su RL o registro límite, ¿no? La dirección física se obtiene al sumar, dice, ojo con la operación de transformación a dirección física, que en este caso es muy simple. ¿Cómo la transforma la dirección lógica en dirección física? Dice que lo que tiene que hacer es una operación de suma. La dirección física se obtiene al sumar el valor del registro base y la dirección relativa. Lo que pasa es que la dirección que vino era una dirección relativa. A esta dirección relativa o lógica que vino, le sumo el registro base. Una vez hecha la operación de suma, ya tengo la transformación a dirección física. Y con eso ya podemos decir que va a acceder a memoria RAM donde le corresponde, ¿sí? Entonces, en esta pequeña gráfica está la respuesta de cómo el MMU logra tomar una dirección lógica desde el CPU, que es la que él maneja, y la llega a, primero, verificar si es válida, y segundo, la transforma en la dirección física que necesita para acceder efectivamente a la memoria RAM, ¿sí? Entonces, esto ha de suceder por cada vez que se quiera acceder a determinados espacios de memoria. Entonces, este me parece una buena forma de representar la estrategia. Esta gráfica está en el Silver Chats, ¿sí? Ese es el libro de base de la materia. En él vas a encontrar más información si quieres alguna curiosidad adicional, pero básicamente en esta pequeña presentación está el resumen de cómo funciona la transformación de la dirección lógica a dirección física. ¿Listo? Bueno, aquí ya vemos algunas gráficas que muestran lo que hace un momento estaba buscando, ¿no? La asignación contigua, cómo es que realmente llega efectivamente a, a memoria RAM, ¿sí? La estrategia primera es por particiones fijas. ¿Qué significa eso? Que la RAM nació así, el sistema operativo se alojó en la parte superior de la memoria RAM en este ejemplo, y luego el sistema operativo deliberadamente divide a la memoria RAM en particiones de diferentes tamaños. Por eso a esta estrategia le dice particiones fijas, ¿sí? Ahora, ¿por qué definió estos tamaños? Eso es algo que lo tiene el sistema operativo definido internamente. Ahora, yo me voy directamente por la estrategia de particiones diferentes. Esta sería el modelo de diferentes tamaños. ¿Por qué por esta estrategia? Porque la probabilidad de que los procesos que vayan a subir a memoria sean del mismo tamaño para mí es poca, ¿sí? Entonces, por un inicio, vemos aquí una estrategia que ellos hicieron donde dividía toda la memoria RAM que le sobraba
al sistema operativo en pedazos del mismo tamaño, ¿sí? Aquí todo está de 8 megas, entonces cualquier programa que entre a esta memoria va a tener que ser de tamaño menor o igual a 8 megas, cualquiera, ¿sí? Sin embargo, en una estrategia de particiones variables, podemos crear particiones muy grandes o particiones pequeñitas. Si en promedio el sistema operativo ejecuta procesos pequeños, habrá que irse por la estrategia de dividir en espacios pequeños, ¿sí? Pero si en promedio el sistema usa procesos muy grandes, habrá que dar algunas particiones de tamaño grande. Esta segunda estrategia me parece que fue más efectiva que esta que estamos viendo aquí, donde todos son del mismo tamaño. De todas maneras, ¿qué es lo que sucede? No importando si es de igual partición o de diferentes tamaños, la estrategia era similar. Si aquí observamos primero el ejemplo, donde las particiones son exactamente del mismo tamaño, y son en este caso 2, 4, 6 particiones, significaba que el sistema operativo podía hacer dos cosas. Una, a cada partición le hacía su propia cola de espera, ¿sí? A cada partición. O, por otro lado, hacía para todas las particiones una única cola de espera. Entonces, ¿qué pasaba? Venía un proceso y se ponía en esta cola general. Y el sistema operativo lo que hacía a través de su administrador de memoria, determinar cuál es el tamaño del proceso. El tamaño de proceso aquí no importaba, lo único que importaba era que ese tamaño sea siempre menor o igual que 8. Entonces, lo único que hacía en esta estrategia con varias colas es decir, bueno, este proceso intente meterse en esta partición, este proceso en esta partición. O sea, lo que hacía era distribuir las particiones de memoria de manera equitativa, de tal manera de que el proceso se metía en una u otra espacio de memoria RAM, ¿sí? Ahora, en esta otra estrategia, al haber una sola cola, simplemente asignaba los espacios de memoria en el orden de llegada. Ahora, si por ejemplo aquí tenía 2, 4, 6 particiones de memoria, significa que en un instante solo podía ejecutar 6 programas de aplicación nada más. Entonces, ¿qué hacía? Ponía un mensaje en pantalla para los otros que estaban en la cola. Ni bien trataban de ejecutarse, como ya no había espacio, decía no, ya no hay espacio de RAM suficiente si era algún programa e intenté otra vez. Y el usuario tenía que cerrar cualquier programa. Ojo que en esta estrategia no importaba el programa que cerraba. ¿Por qué? Porque cualquier programa que cierre, el espacio que liberaba siempre era el mismo, ¿sí? Porque el programa podía ser de 4 megas, estar usando solo 4 megas, pero el tamaño ya lo tenía asignado, ¿sí? La partición ya estaba asignada. Entonces, en esta estrategia, la ventaja de repente era que el usuario no tenía que preocuparse de decir, cerraré un programa grande, para intentar ejecutar un programa grande, porque no importaba realmente qué programa liberaba. La cosa es que liberaba un espacio y el siguiente programa tenía que caber en ese espacio asignado, ¿sí? Entonces, esta era asignación contigua con particiones fijas, todas del mismo tamaño. Y podía comportarse de esta manera, con varias colas de entrada o con una sola cola de entrada. Esta era la más simple y la más cómoda, ¿sí? Con una sola cola. Bueno, también tendríamos, acá lo voy a explicar, vamos a ir a la pizarra, vamos a ver la pizarrita, ole, no me deja, voy a tener que compartir otra cosa. Bueno, hay unas restricciones que le han puesto a Zoom, no estoy segura por qué, pero ahora estoy compartiendo en el MS Paint. Hace un momento vimos la estrategia de particiones fijas del mismo tamaño. Entonces, normalmente lo que se observa en la otra estrategia es que las particiones sean fijas, pero de diferentes tamaños, ¿sí? El sistema operativo, como siempre, se ponía una zona de memoria y luego se podían ir creando las diferentes particiones de diferentes tamaños. En realidad aquí el sistema jugaba con los tamaños, porque esos tamaños, no, la idea era de que no sean del mismo tamaño para evitar de que eh,
haya procesos muy chiquitos usando espacios muy grandes, ¿no? Entonces aquí estoy poniendo un ejemplo muy simple en el cual solamente se ha dividido en tres tamaños, en tres particiones. Entonces, si por ejemplo le empezaban a llegar los procesos, un proceso uno por decirte, de tamaño 15 kbytes, ¿sí? Y luego le llegaba un proceso 2 de tamaño 5 kbytes y luego le llegaba un proceso 3 de tamaño 12 kbytes, ¿sí? Entonces, el sistema jugaba con cuál es el lugar que le corresponde, ¿no? A qué partición. Entonces, ¿recuerdas las estrategias best fit, worst fit y eh, first fit? ¿Sí? Entonces, acá los vamos a recordar porque aquí es donde realmente entraba esas estrategias. En el anterior ejercicio vimos que todas las particiones son del mismo tamaño, entonces le daba lo mismo cualquier partición. Entonces, no habría esta estrategia que estamos mencionando, ¿no? Pero el primer ajuste, sí, sería el first fit. Si estamos hablando de primer ajuste, significa que el sistema trabaja con el apuntador, ¿sí? Ahorita vamos a ver. En la estrategia de primer ajuste, vamos a llevar esto acá. Tendría que poner tamaños a las particiones. Vamos a darle ciertos tamaños. Por ejemplo, esta partición la voy a poner en unos, a ver, esta está muy grande, mediana. Entonces, a este le vamos a asignar unos eh, 18 kbytes, ¿sí? Y a este le voy a asignar unos 30 kbytes. Y a este otro le voy a asignar unos 7 kbytes, ¿sí? Bueno, realmente no nos importa el tamaño total de RAM, me interesa que estas particiones han quedado en esos tamaños. Entonces, si voy por primer ajuste y el número indica el orden en cual llegaron los procesos, 1, 2 y 3, mi pregunta es, si el apuntador está en la primera dirección por primer ajuste, ¿a dónde va a meter a P1? ¿En qué pedazo? ¿Lo va a meter acá, acá o acá? ¿A dónde? Por primer ajuste. ¿Qué dice el primer ajuste? El sistema le asigna el espacio en RAM que primero pille que quepa. El primer espacio en el que quepa y primero pille, ahí lo mete. Entonces, la pregunta siempre va a ser, en este espacio en teoría se está empezando desde el inicio, ¿en este espacio cabe 15 kbytes? Sí, sí cabe 15 kbytes. Entonces, ya pilló, ahí lo mete. El primer ajuste dice el primer espacio en el que encuentre, ahí lo mete. Luego llegó P2. El apuntador quedó acá y está buscando espacio para P2, entonces mira este espacio, dice, ¿cabe? Sí, ahí lo mete. Primer ajuste. Y luego, el problema es este, que luego dice, llega P3 y dice, bueno, P3 mide 12 kbytes y en teoría el apuntador quedó aquí y salta aquí. ¿Cabe en 7? No cabe. Fuera. Aquí decimos que no hay espacio en RAM suficiente para este proceso, porque los procesos se metían y se apropiaban de la partición. Es decir, fíjate que aquí de 18 le sobró 3 y ese 3 nadie lo puede usar, quedó ahí fijo, partición fija, ¿sí? Aquí de apenas de los 30 kbytes está usando 5, hay un total desperdicio acá. Entonces, el primer ajuste, si bien era rápido, la ventaja que sea rápido era que lo hacía pues sin pestañear, ¿no? La desventaja es que podía suceder lo que estamos viendo ahorita, ¿sí? La desventaja es que podía alguien quedarse afuera por el tema de primer ajuste. Entonces, si yo repito la misma estrategia, ¿sí? Aquí vamos a dejarlo así, P3 no entra, vamos a ponerle una X,
Por primer ajuste no entraría. Ahora, si yo intento duplicar el ejercicio, ahora utilizando la estrategia de mejor ajuste, sí, vamos a ponerle a este mejor ajuste. El mejor ajuste dice que va a ir buscando en qué partición cabe mejor, ¿sí? Entonces, en la estrategia de mejor ajuste, voy a partir de la misma punto inicial, donde los procesos están en un orden de llegada, que es el número, y que necesitan espacios en memoria RAM. Ok, entonces, por mejor ajuste, el P1 cabe en la partición 1, sí, pero desperdicia 3. Voy a seguir buscando. Cabe en la partición 2, pero desperdicia 15. Entonces, mejor sería este. Este sería el candidato que es mejor. Pero sigue buscando. 15 entra en esta partición. No, no entra. ¿Dónde desperdició menos espacio? En la primer partición. Aquí lo mete. Hasta ahí no veo diferencia. Desperdició 3, pero bueno, es lo menor que se podía desperdiciar. Eso busca el mejor ajuste. Luego de repente llega el proceso 2, ¿no? Y vuelve a buscar. El apuntador quedó por aquí y dice, cabe sí, pero vas a desperdiciar 25 KB. Aquí, cabe sí, pero vas a desperdiciar 2 KB. No hay más lugares, entonces se queda aquí, ¿sí? Se queda aquí porque desperdicia solo 2 KB. Y luego dice, bueno, me falta este. Quedó el apuntador por aquí y otra vez como el rodillo, vuelve a buscar hasta encontrar. Aquí cabe sí, pero desperdicias unos 18 KB. No hay más particiones, aquí se ven. Por mejor ajuste, no me sobró nadie. Todos los procesos están en memoria, ¿sí? Entonces, como ven, las estrategias aquí están funcionando bastante bien, ¿no? ¿Cabe o no cabe? Sí. Ahora, ¿por qué aquí la estrategia de primer ajuste, mejor ajuste o peor ajuste, que no lo ensayé, pero sería más o menos la misma idea, ¿sí? No funcionaría con la otra gráfica, porque en la otra gráfica tenemos que todas las particiones son del mismo tamaño. Entonces, donde haya espacio, se meta. Básicamente va a utilizar primer ajuste en la otra estrategia, ¿sí? Porque cabe y se mete, porque no va a haber otro lugar donde quepa mejor, porque todos son del mismo tamaño, ¿sí? Entonces, sus estrategias, para mí, pues, fue nada más una señalética de cómo en el tiempo todo fue cambiando. Vamos a volver entonces a nuestra diapositiva. Entonces, esta estrategia donde todas las particiones son del mismo tamaño es una estrategia de particiones fijas, pero en un momento inicial. Luego utilizaron la otra estrategia cuando tenían particiones diferentes por este tema, ¿no? Donde ya podían usar la estrategia de mejor ajuste o peor ajuste o primer ajuste en todo caso para poder asignar los espacios en memoria. De todas maneras, aquí también se desperdicia espacio porque ningún proceso está entrando y usando el total de la partición. Normalmente hay 1, 2 KB que a la suma al final se puede hacer muchos KB y pudiera en esos espacios desperdiciados entrar otro proceso, ¿no? Entonces, finalmente, en esta estrategia de particiones fijas, recordemos que a la memoria RAM se la está viendo como un vector de datos, ¿no? El cual tiene en el fondo espacios de direcciones que son asignados a los procesos, ¿no? Entonces, el sistema operativo para poder administrar este vector de direcciones va a utilizar algunas estrategias como por ejemplo si bien el vector está ya definido, va a utilizar algunas variables para poderla administrar, como el max avail, que es el tamaño máximo disponible, o el min avail, que sería el total de memoria disponible, para determinar, por ejemplo, si está cayendo o no en situaciones de fragmentación externa y si eso le va a conllevar a hacer lo que llamamos nosotros compactación de memoria para poder vamos a decir, reunir estos espacios en blanco que están dispersos, por ejemplo, en esta gráfica, ¿ya? Bueno, aquí vemos la asignación contigua, diferente ya. Eh, hace un momento, a ver, repasémosla, por favor, aquí. La asignación por particiones fijas, aquí la vemos con particiones del mismo tamaño, ¿sí?
En el ejemplo que hice en el Paint era con particiones de diferente tamaño, ¿sí? Pero asignación contigua de todas formas, ¿no? Y ahora aquí estamos viendo una asignación contigua, pero le vamos a decir a esta, acá sería aumentarle al título, por particiones variables. ¿Cuál es la estrategia ahora? Y esta es la última que utilizaron para la asignación contigua. Bueno, el sistema operativo partía de un punto inicial en el cual se alojaba en la parte superior o la parte inferior. De todas formas, el registro base limitaba, ¿no?, el espacio del sistema operativo y de los demás programas que iban a caber. Aquí vemos en una situación inicial 56 megas disponibles del sistema operativo. Luego venía un proceso, ya aquí estamos viendo la carga de procesos de 20 megas. Entonces, fíjate que en este espacio está usando los 20 megas que él exactamente requiere. Entonces, en esta estrategia, particiones variables, los procesos entran en memoria y utilizan la memoria que ellos necesitan, ¿sí? No hay particiones prehechas, no hay. La RAM está toda libre y los procesos van a ir ingresando de acuerdo al orden en que lleguen y van a ir utilizando el tamaño que necesitan. Entonces, cada proceso va a generar aquí una partición de diferente tamaño en realidad, ¿sí? Aquí vemos 20 megas, luego le llega el proceso 2 de 14 megas y van utilizando de esa manera. En otro instante, el proceso 3 con 18 megas y vamos llenando. En otro instante está sucediendo que el proceso 2 se cierra la aplicación y el proceso 2 libera el espacio. Entonces, fíjate que el proceso 2 al salirse ha dejado en blanco este espacio. Y al dejar en blanco este espacio, está ocasionando que en el instante E exista ya lo que llamamos nosotros fragmentación externa. ¿Por qué? Porque aquí hay un pedazo y aquí hay otro pedazo. A diferencia de los otros instantes, fíjate que siempre era un solo pedazo la memoria RAM libre. Entonces aquí ya hay fragmentación, pero él sigue, porque en el siguiente instante dice se carga a P4 de 8 megas. El P4, si vamos a ver que está utilizando algo así como primer ajuste, va a ir a empezar a buscar desde el bueno, desde el lugar donde se encuentra el apuntador, suponemos que inicia en 1, supongamos que estaba aquí, y va a decir, bueno, me voy a meter en este espacio porque entonces de los 14 que estaba disponible, va a usar 8 megas y aquí está haciendo lo que llamamos nosotros lo que no nos gusta, un pedacito chiquitito que probablemente nadie lo use. Luego, en el siguiente instante dice que ocurre que libera a P1. ¿De dónde se libera P1? De acá arriba. Y aquí libera P1. Nuevamente ahora la fragmentación externa está aumentando. Acá hay 1, 2, 3 pedazos blancos disponibles. Se carga nuevamente a P2, o sea, vuelve a subir al proceso 2. Y bueno, como está el apuntador desde el principio, lo carga en la zona de arriba, al P2 usando 14 megas, con nuevamente un desperdicio de 6 acá y pues quedamos con esta situación. 1, 2, 3 pedazos disponibles, ¿no? 3 pedazos blancos. Aquí vemos que la fragmentación externa está ya elevada porque el max avail, el tamaño máximo disponible es 4 megas, ¿sí? Y el total avail o el main avail, el total de memoria disponible, main avail es 4 más 6, 10 más 6, 16. El main avail es igual a 16 y el max avail es solamente 4. Como son diferentes, fragmentación externa definitivamente. Entonces, ¿qué es lo que iba generando fragmentación ahora? Si los procesos utilizaban los espacios que necesitaban, que los procesos no tienen orden tampoco de liberar memoria, o sea, liberan en el orden que ellos requieren. Entonces, no hay forma de obligarle, no, P1 espérate y que venga P2, no, no hay forma. Entonces, los procesos entran y salen y van fragmentando la memoria porque ese es su comportamiento. ¿Cuáles son las soluciones para este caso? Bueno, pasar al proceso de fragmentación o compactación de la memoria para lograr un espacio único en la zona baja que sea del tamaño de 16 megabytes, que sería llenar todo esto, subir para arriba, subir para arriba, subir para arriba, mover los espacios de direcciones y dejarlo como un solo espacio en blanco. Entonces, a esto le decimos asignación de memoria en esquema con particiones dinámicas o particiones variables, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? En ir metiendo los procesos donde van cabiendo mejor, ¿sí? O
o donde sí puedan entrar sin que le falte ningún espacio. El problema de la fragmentación externa se nota, ojo, cuando imagínate que llega un proceso 7 y dice que necesita 7 megabytes, solo necesita 7 megas. Entonces, si vamos por mejor ajuste, va a decir, ¿no? 6 no entra, 6 no entra, 4 no entra. Respuesta, no hay espacio de memoria disponible para ese proceso 7. Entonces, eh, eso sería el problema. En total hay espacio disponible, pero el espacio disponible no es contiguo, por lo tanto, no lo puede subir a memoria al nuevo proceso. ¿Listo? Bueno, entonces, el administrador de memoria utiliza, dice, una lista para registrar las zonas libres que hay en memoria RAM. ¿Cómo es que él sabe qué espacios están libres y cuáles están disponibles? En el fondo utiliza lo que se llama una lista o un vector de direcciones donde está la información de cuáles están libres en el sistema. Entonces, por ejemplo, aquí dice la dirección de tamaño tanto, enlace tanto. Aquí vemos un ejemplo ya puntual según lo que vemos en la gráfica. La dirección 100 se refiere a esta. En la dirección 100 hay un tamaño de 200 disponible. O sea, en la dirección 100, a partir de la dirección 100 tiene libre 200. Entonces me puede caber un proceso que tranquilamente mide 200. En la dirección 500 hay un espacio disponible de 50. Entonces aquí me cabe algún proceso de 50. Y en la dirección 700 tiene un espacio disponible de 110. Entonces aquí me cabe un proceso de 110. Entonces, la respuesta de cómo el sistema operativo sabe qué espacios están libres o ocupados es que él tiene una lista, como esta que estamos viendo acá, en la cual la lista tiene la dirección y el tamaño a partir de esa dirección que está libre o disponible. ¿Sí? Y esta lista, claro, al ser una lista enlazada, dice aquí link, es para siguiente, siguiente, siguiente. ¿Sí? Yo la veo como una lista enlazada y este link es el enlace con el siguiente nodito. ¿Listo? Entonces, esa sería la respuesta. Entonces, cuando él necesita espacio de memoria RAM, en el fondo va a ir a buscar en esta lista de direcciones, comparando si este tamaño es suficiente para ese proceso que necesita ingresar. Si pilla un tamaño suficiente, recupera de este nodo la dirección a la cual debe acceder para empezar a utilizar ese espacio, ¿no? Entonces, eso sería. Bueno, entonces, pues ahí funcionan las tres estrategias que hemos hablado, el mejor ajuste primero y peor ajuste. Una variación de repente al peor ajuste puede ser el próximo ajuste, que algunos libros de sistemas operativos también lo mencionan. El próximo ajuste consiste en ubicar el siguiente hueco disponible que sea suficiente grande a partir de la última asignación de memoria. El próximo ajuste significa que él va a buscar a partir de donde quedó la última asignación, el apuntador, ¿sí? Es que él trabaja con un apuntador que dice en cuál de estos está, ¿sí? En cuál de estos está, ¿ok? Entonces, al decir próximo, lo que va a decir es, bueno, acaba de asignar, por ejemplo, la dirección 100 y va a buscar el apuntador al siguiente. ¿Quién es el siguiente? La dirección 500. Y se va a preguntar si en ese tamaño cabe el nuevo proceso. Si no cabe, va a apuntar al siguiente y va a decir, ¿en esta dirección cabe? Sí. Entonces le va a asignar esta dirección. A eso se refiere el próximo ajuste. Por lo demás, es lo mismo que habíamos hablado siempre. El primer ajuste ubica el proceso en el primer hueco disponible que encuentre en la lista, ¿sí? Y el mejor ajuste lo va a ubicar en el hueco donde mejor cabe sin desperdiciar mucho espacio, ¿no? Ok, entonces acá nada más nos está mostrando ya puntualmente lo que es el concepto de la fragmentación. Ojo, acá no está especificando, pero estamos siempre hablando de aquí de fragmentación externa, ¿sí? Cuando habíamos hablado, voy a retroceder un poquito a esto, es que de una vez aprovecho, es que muchos libros no hablan de esto, ¿sí? ¿Te acuerdas que aquí habíamos hablado que la RAM está dividida en particiones diferentes y que él se metía en una partición pero no ocupaba todo el espacio? Bueno, este espacio, y lo voy a marcar ahora, este espacio
¿sí? Acá, por ejemplo, si medía 15 y de ese espacio solo utilizó, de los 18 solo usó 15, 3 han quedado desperdiciados. Aquí ha quedado desperdiciado como 25, ¿sí? Y aquí ha quedado desperdiciado los 7 completos. Bueno, en realidad ahí no hay nada, ¿sí? Pero en estas particiones, la primera y la segunda, la zona amarilla ha quedado desperdiciada. Esa zona amarilla nosotros le llamamos fragmentación interna, ¿sí? A esta de aquí le llamamos fragmentación interna. ¿Qué es fragmentación interna? Desperdicio de espacio dentro del bloque, ¿sí? Esa no tiene remedio. No hay nada que lo vaya a corregir o arreglar, porque las particiones son fijas, ¿sí? Entonces, al desperdicio dentro del bloque es lo que llamamos fragmentación interna. ¿Ok? Con eso ya estaría claro porque siempre estoy enfatizando en el tema de que hay fragmentación externa, ¿sí? Volvemos a la diapositiva. Entonces aquí está enfocando nada más el tema de fragmentación externa. ¿Qué es la fragmentación externa? Que hay espacio disponible para algún proceso, pero el espacio no es continuo. A eso le llamamos fragmentación externa, ¿sí? Entonces, de repente vale la pena anotarlo para que lo diferencies. La fragmentación interna es desperdicio de espacio dentro del bloque, ¿sí? La fragmentación externa es desperdicio de espacio fuera del bloque. Y le decimos así cuando el tamaño total disponible es suficiente para un proceso, pero ese tamaño, ese espacio no es contiguo. Ahí es donde hablamos de fragmentación externa. ¿Listo? Muy bien, entonces habiendo hecho esas aclaraciones ya voy a hablar un poco de la compactación. La compactación de la RAM no es algo de la cual se hable actualmente, ¿sí? Eh, Actualmente, si tú miras el Windows o buscas el Linux, no vas a encontrar opciones que tenga el sistema operativo para compactar a la memoria RAM. En realidad, el sistema operativo, si lo debe hacer, lo hace de manera interna. ¿Listo? La compactación va a significar qué cosa? Mover, mover espacios de direcciones físicas de tal manera de que el espacio libre disponible quede como un solo componente para empezar a asignar a nuevos procesos ese espacio de direcciones, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos decir? De que hay algunos softwares, sí, bueno, a ver, yo conocí a uno, por ejemplo, que se llamaba TUNAP. El TUNAP tenía un montón de utilitarios para mejorar la eficiencia y el rendimiento del sistema operativo. Actualmente el TUNAP viene integrado en algunos antivirus como el AVG. Si no me equivoco, el AVG tiene un TUNAP incorporado. ¿Qué hace ese tune-up? Lo que hace es, uno, te revisa disco para ver si está muy fragmentado el disco, porque el disco también se fragmenta, ¿sí? Te puede fragmentar disco, uno. Te puede cerrar servicios o procesos del sistema que él sabe, que él detecta que no se están utilizando, los finaliza porque él sabe que no los usas, entonces los finaliza para mejorar el uso de memoria RAM o agilizar el rendimiento. No solamente hace eso, sino también agarra la memoria RAM y tiene un proceso interno que le llama básicamente a compactación de la RAM. Es decir, que él fuerza la RAM a compactarse. Pero no, en realidad, de la manera en que los Windows administra ahora el sistema operativo, realmente ya no es como antes, como en esta época donde teníamos estos estilos de administración donde sí era importante. Actualmente la RAM de Windows no trabaja estas estrategias, él trabaja la estrategia de administración de memoria no contigua, ¿sí? E incluso a eso le agrega el tema de que puede utilizar memoria virtual para simular más memoria
física de la que realmente tiene, ¿no? Entonces, para eso, en la compactación como que no sería realmente muy eficiente. Sin embargo, algunos softwares, como te menciono, todavía incluyen dentro de sus utilitarios de tuneo del sistema algunos utilitarios que refieren a eh, mover espacios en memoria RAM de tal manera de que el espacio disponible queda como libre para que siga pudiendo subir más programas a memoria RAM, ¿sí? Entonces es bien costosa la compactación, pero si hablamos de esta época en la cual los sistemas estaban bajo esta estrategia, era muy útil porque no había otra forma de que el espacio libre sea recuperado, como estamos viendo aquí, para que más procesos puedan ejecutarse en el sistema, ¿sí? Vamos a responder estas preguntitas para terminar hoy. La multiprogramación de partición fija, las particiones de programa pueden estar colocadas en particiones contiguas, quiere decir adyacentes y no contiguas. En todos los casos se produce en el almacenamiento. ¿Qué es lo que sucede? Dice, en la multiprogramación por particiones fijas y en la multiprogramación con particiones contiguas, adyacentes y no contiguas. O sea, pese de que lo que ahorita hemos estudiado nosotros son asignación de memoria por la estrategia de asignación contigua, ¿sí? Es decir, que los espacios de memoria siempre son unidos, ¿ya? Uno a continuación del otro. Entonces él dice, además, debemos recordar que existe la otra estrategia que es no contigua, la que hemos hablado, donde la asignación de memoria eh, o a un proceso se le puede dar direcciones de memoria que no necesariamente están contiguas. Pese a que va una u otra estrategia de asignación, dice algo pasa. ¿Y qué es lo que pasa en el momento del almacenamiento? Dice, se ejecutan un solo programa a la vez, dice, sucede lo que se llama la fragmentación, o sucede lo que se llama defragmentación, que sería igual a compactación, o la memoria se divide en particiones fijas de diferentes tamaños, o todo lo anterior. ¿Qué es lo que sucede? A ver, concentrémonos primero, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos la estrategia de asignación contigua eh, de la memoria RAM? ¿Cuál de estos sucede cuando hacemos asignación de memoria contigua? La fragmentación no será cuando asignamos de manera contigua la memoria RAM a los procesos. ¿Será que no se fragmenta? Sí, ¿verdad? La fragmentación sucede justamente porque yo voy buscando asignarle a un proceso espacios de direcciones contiguos, ¿sí? Recuerda este ejemplo, este ejemplo. Así como estaba la memoria RAM acá en este punto inicial, ¿sí? Si yo quiero un nuevo proceso 5, que es bien grande, cuyo tamaño es este espacio más este espacio, ¿sí? Así como está la memoria en este momento, no lo puedo subir a ese proceso. ¿Por qué? Porque si bien hay libre y la suma de los libres es igual al tamaño que yo necesito, ¿sí? Si bien es cierto eso, el espacio no es continuo. ¿Por qué? Porque está pedaceado en los pedazos. Entonces ahí es donde decimos que hay fragmentación. Por eso la solución es la compactación para que aquí sí pueda caber mi nuevo proceso y pueda pues hacer mejor uso de la memoria RAM. ¿Listo? Entonces, una de las cosas que va a suceder es justamente la famosa fragmentación. Y así como sucedió la fragmentación en esta estrategia de asignación contigua que estamos viendo, también va a suceder la fragmentación en la otra estrategia de asignación no contigua, ¿sí? De hecho, va a suceder, pero de manera un poquito distinta, ¿ya? Porque en la otra estrategia no hay particiones fijas, ¿sí? No hay particiones fijas entre comillas, ¿ya? No hay particiones fijas entre comillas. Entonces, la siguiente vez que vamos a vernos, vamos a trabajar la estrategia de asignación de memoria no contigua. Es decir, en esa estrategia, ahora, por ejemplo, si viene un proceso que necesita
un tamaño cuya suma es este más este tamaño, sí va a entrar en esta memoria, porque voy a tener una parte del proceso en este pedazo y la otra parte del proceso en este otro pedazo. Sí lo voy a poder tener. Para lograrlo, sí, hace una estrategia que entre comillas nos va a hacer recuerdo a lo que llamamos nosotros particiones fijas. No es lo mismo que vimos en esta estrategia, pero ojo, entre comillas, la otra que vamos a ver en el siguiente tema utiliza el concepto de particiones fijas. En el fondo lo usa, pero no de la misma forma que lo vimos en este método, ¿ya? Lo usa de una manera, vamos a decir, mejorada. Mejorada sería la palabra, ¿listo? Entonces, por el momento, pese a de que estamos hablando asignación de memoria eh, por particiones fijas de manera contigua, cuando vayamos a analizar la estrategia de asignación de memoria no contigua, también vamos a ver un detallito con el tema de la fragmentación, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a dejar en stand-by hasta que nos toque. Hacer coincidir estas parejitas. A ver, dame una tú. Cualquiera que te sepas. Mejor ajuste. ¿Cuál es la que define mejor ajuste? El primer ajuste creo es que con la 3 de los que se recuerda, del lado izquierdo con la 2 del lado derecho, ¿no? Correcto. El mejor ajuste significa ponerlo donde mejor entre sin desperdiciar mucho espacio. Entonces dice, colocarlo en el agujero en el cual quepa de la forma más ajustada. Esto está diciendo donde desperdicies el menor espacio posible, ¿sí? Entonces, mejor ajuste va con eso. El primer ajuste, ojo, esta debía ser la primera, tal vez que te hubieras dado cuenta, porque dice colocarlo en el primer agujero, primer huequito blanco, disponible de tamaño suficiente para alojarlo. Y el peor ajuste, ¿cuál fue el que identificaste como peor ajuste? Tiene que ser esta, ¿verdad? Colocarlo en el agujero en el cual quepa de la peor manera, es decir, en el más grande posible, ¿sí? Peor ajuste, ¿ok? Primer ajuste, en el primero que quepa, ahí va a estar. Ahora, qué va sobre las direcciones virtuales? Las direcciones virtuales son las disponibles dentro del almacenamiento primario o son las referidas por un proceso en ejecución. Un proceso en ejecución trabaja con direcciones reales o direcciones virtuales. Esa es la pregunta, ¿sí? Porque acá habla de direcciones, direcciones virtuales, son las referidas por el proceso en ejecución, o las direcciones reales son las referidas por un proceso en ejecución. Entonces, aquí, por ejemplo, claramente habíamos indicado muchas veces de que los programas trabajan con direcciones lógicas. En realidad, las direcciones virtuales son las direcciones lógicas. Entonces, los procesos en el fondo trabajan con direcciones virtuales. ¿Te acordás que cuando vimos al MMU, eh, vimos que una de las primeras cosas que hace es verificar que no estés pasándote del límite base ni del límite superior, ¿cierto? La dirección base ni la dirección límite, que no te pases de ese rango. Entonces, eso sí, eso es una de las primeras cosas que hace. Y luego, ¿qué más hacía? Agarrar a la dirección lógica y sumarle el registro base para convertirlo en dirección física. ¿Por qué necesitaba convertirlo a dirección física? Porque al final los datos están en memoria RAM y es a donde debe dirigirse, ¿sí? Y bueno, por ende, las direcciones reales son las disponibles dentro del almacenamiento primario. En todo caso, son las disponibles dentro de la memoria RAM. El almacenamiento primario es la memoria RAM y el almacenamiento secundario son las unidades de almacenamiento a largo plazo como el disco duro. ¿Listo?
Entonces, con ese pequeño quiz vamos a concluir esta introducción a lo que es asignación de memoria contigua. Yo creo que con lo que hemos visto ya vas a poder entrar a la plataforma y vas a poder resolver los ejercicios, los quiz, ¿ya? Recuerda que estos temas están basándose en la teoría que está en el Silver Chats. Ese libro está en la plataforma. Si tú te vas a donde está la carpeta pedagógica, ahí está la bibliografía, y ahí hay el Tannenbaum uno y el otro es el Silver Chats en formato digital. Bueno, no son muy legales, pero los quise poner porque no estoy muy segura que puedan conseguir el libro físico de verdad, ¿no? Entonces, como está en muchos sitios, entonces dije, bueno, se los pongo aquí. Entonces, utiliza el Silver Chart de base y si tienes alguna consulta, por favor, me la puedes hacer a través también de la plataforma. No sé si tienes alguna pregunta. Sí, dos, no relacionadas a la temática como tal, sino es este recording, tanto como la PPT, las comparten en alguna parte, perdón, Sí, sí, o sí, no. sí. Sí, lo voy a poner donde dice videoconferencia, ¿no es cierto? Está la dirección donde está el enlace Zoom. Abajo de esa dirección pongo apuntes, es el PPT, el PowerPoint en apuntes y el video, bueno, ahora sí se grabó, por eso es que sí lo voy a compartir, ¿ya? Lo vas a poder, Ok, ajá. Sí, pero lo más importante creo, antes que el video, porque ya tu tiempo estuvo, me parece que trabajaste bien, está en el PowerPoint, ¿no? Si quieres repasar lo que vimos, está en el PowerPoint y pues muchas de las cosas que hemos visto tal vez están también en plataforma, pero va a apoyarte a la hora de responder, ¿ya? ok, gracias. Bueno, entonces te cuento que también tenemos otro encuentro en pasando una semana. De esta semana, la próxima hay otro encuentro a las 7 también de la noche. Entonces, justo tengo clases en la tarde y a veces tengo un leve retraso, pero evito de tener este problema del retraso. Ya voy a hacer lo posible de estar en punto. Entonces, espero que te conectes también la próxima clase, ¿ya? Nos veríamos Ok, entonces en una semana y cualquier cosa, mándame mensaje por el mensajero y yo trato de entrar y estar viendo si hay alguna cosa por ahí. ¿Listo? Nos vemos antes, entonces. perdón, Ah, la reunión sí dice la subsiguiente semana, ¿no? El 29, no el 22. correcto, porque el 22 tengo con otra materia y está Ah, ya, saltando ok, una semana. Ajá, saltando una semana, sí. ok, Listo. Bueno, ok, eso te da perfecto. tiempo de trabajar esto y ir preparándote para la otra. ¿Listo? En la otra yo me voy a ir un poquito más a ejercicios, porque esa tiene más ejercicios de conversión de direcciones de memoria, porque no es tan sencillito como esto, ¿no? Que simplemente le sumamos y ya. Entonces ahí tengo el tema de ejercicios ya planificado. Entonces me va a ayudar que barras un poquito la plataforma la siguiente semana, en vez de la videoconferencia, barrer un poco plataforma para que nos vamos directo a los ejercicios que van a ir justamente en su examen también. ¿Listo? Ok, Ya. gracias. Bueno, hasta luego. Gracias por Hasta conectarte. luego, Nos vemos. gracias. Hasta luego. Igual.